los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia, el tulip. Eso es justamente lo que les quiero compartir por medio de este video, que es un extracto de una conversación más larga que tuve con mi hermana Jessie Prado, que me invitó ahí al espacio Razón y Fe. Así que espero que sea de bendición para su vida. Si es que les gusta el contenido, si es que es de beneficio para ustedes, les invito para que puedan dar like, para que puedan suscribir, para que puedan comentar, para que puedan compartir este video y así podamos llegar también a más personas. Y también les hago la invitación para que puedan seguir a la hermana Jessie Prado, que está haciendo en las redes sociales una labor muy interesante e importante. Les voy a dejar el link aquí en la descripción de la conversación completa. Esto es solamente un extracto, rescaté lo que tiene que ver netamente con las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo o el tulip. Así que eso, espero que sea de bendición y nos vemos en la próxima. ¿Cómo podríamos explicar estas doctrinas de la gracia? ¿Cómo nacen? ¿A partir de qué contexto? ¿Cómo podríamos desarrollar el tema? Bueno, para que nosotros podamos entender bien cómo es que recibimos las doctrinas de la gracia, cómo las recibimos, cómo las entendemos hoy en día, yo creo que nosotros tendríamos que ir como a principios del siglo XVII, por ahí. Pero antes de llegar hasta ese punto, a mí me gustaría aclarar de que si bien el contexto histórico donde se dan la sistematización de las doctrinas de la gracia es en el siglo XVII, la doctrina de la gracia o su fundamento teológico no parten en el siglo XVII, sino que se encuentra mucho antes. Estas doctrinas recogen el pensamiento bíblico, podríamos decir, el pensamiento bíblico apostólico y también patrístico. Por ejemplo, para las personas que nos están viendo, cuando ustedes tengan la oportunidad de poder estudiar más en profundidad lo que son las doctrinas de la gracia, se van a ir dando cuenta que están a lo largo de toda la escritura y que además van como extrayendo el pensamiento de algunos padres de la iglesia. Entonces, claro, para poder entender el origen de cómo nos llegan a nosotros las doctrinas de la gracia hoy en día, como la entendemos hoy en día, tenemos que abordar ampliamente lo que pasó en el siglo XVII, eso es verdad, pero ahí me gustaría aclarar que son doctrinas que tienen un fundamento teológico escritural bien potente y que tienen un quehacer teológico también en cuanto a la historia también bien potente. Ahora, para poder entender, esto va a parecer un poquito raro, oye, ¿sí? Para poder entender las doctrinas de la gracia, que se entienden como los 5 puntos del calvinismo, para que lo podamos entender bien, yo creo que tenemos que partir hablando de Jacobo Arminio, y a lo mejor alguno ahí de los que está escuchando o viendo el video va a decir, pero ¿cómo vamos a hablar de Arminio si supuestamente vamos a hablar de una doctrina calvinista? Pero esto es para que entiendan el contexto en que esto se da. Yo creo que es muy importante que podamos hablar de Arminio. Arminio es o fue un teólogo de los Países Bajos y él recibió instrucción de Teodoro Beza. ¿Quién fue Teodoro Beza? Fue un discípulo de Calvino. Así que para los que no sabían, y quizás para sorpresa de muchos, Arminio tenía una instrucción calvinista. Ahora, haciendo un paréntesis también me gustaría aclarar que esto a modo personal, sí, si alguien no está de acuerdo con lo que yo voy a decir, no hay problema, no me molesta, está bien, pero cuando yo leo a Teodoro Beza, yo siento y veo en algunos de sus escritos que él va un poquito más allá que Calvino. Por ejemplo, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer a Calvino, si es que no lo han hecho, sobre todo la institución de la religión cristiana, ustedes van a poder ver una línea que tiene para escribir Calvino y después la van a comparar con lo que escribe Teodoro Beza. Y a mí me da la impresión, la inquietud de que Teodoro Beza es un poquito más radical que Calvino. O sea, podríamos decir que es como incluso más calvinista que Calvino, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con Arminio? Arminio empieza a mostrar cierta inconformidad con las doctrinas reformadas, pero cuando él muestra esta inconformidad, yo siento que está mostrando su desacuerdo con esta posición de Teodoro Beza, que es como un poquito más radical. Eso es como un paréntesis por si alguien lo quiere estudiar, lo quiere ir viendo. Teodoro Beza fue, podríamos decirlo, el que le dio la instrucción a Arminio y era un poquito más radical que Calvino. Ahí uno pudiera analizar si es que eso fue quizás lo que llevó a la molestia de Arminio o su inconformidad con alguna doctrina. Pero bueno, la realidad es que Arminio sí tenía cierto problema con algunas doctrinas, podríamos decir, que eran como estandarte para esa fecha. Y obviamente esto a lo largo del tiempo provocó un montón de debate, un montón de peleas, un montón de conflictos intelectuales. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir de que a pesar de que Arminio levantó la mano en contra de alguna doctrina reformada, él siempre se mantuvo fiel a la iglesia reformada. Incluso él siempre tuvo en su escrito como en alta estima el catecismo de Heidelberg. Incluso cuando uno lee lo que él escribió,
él tenía muy en alta estima a Calvino, era como un ídolo para él, lo tenía en un pedestal, pero súper alto, y incluso, si es que mal no recuerdo, alguien me podrá corregir si es que no es así, muchas veces lo pone por encima de los padres de la iglesia. Arminio consideraba que Calvino era una persona, pero brillante, brillante, brillante. Bueno, pasa el tiempo y muere Arminio, y algunos de sus seguidores van recogiendo las enseñanzas que él dejó, pero estos seguidores son acusados de hereje. Y en respuesta a esa declaración donde se les puso como hereje, ellos firman un documento donde ya derechamente empiezan a desafiar de manera más clara ciertas doctrinas calvinistas. Ahora, no me quiero meter mucho en esa disyuntiva que sigue hasta el día de hoy de los arminianos y los calvinistas, porque no es el tema, y quizás si nos metemos ahí vamos a estar pero muchas horas conversando sobre ese tema que es bastante controversial, pero es para que ustedes más o menos puedan ir entendiendo el contexto en el que todas estas cosas se están yendo. Bueno, ellos hacen este documento, los remonstrantes, como se los conoció, porque son las personas que protestaron. Entonces, estos remonstrantes redactan este documento y ponen ahí algunos puntos que nosotros podríamos considerar que son los 5 puntos del arminianismo, por ejemplo. Lo podríamos entender así. Uno de los puntos dice que Dios elige o reprueba a una persona en base a la fe que Él prevé que la persona va a tener. En sencillas palabras, Dios sabe quién va a creer y como sabe que esa persona va a creer, entonces lo elige. Otro punto de lo que los remonstrantes pusieron ahí es que Cristo murió por todos los hombres. Obviamente solamente se van a salvar los que creen, pero Cristo murió por todos los hombres. Hay otro punto donde yo considero que sí estamos de acuerdo, o al menos deberíamos estar de acuerdo todos, deberíamos estar de acuerdo todos, en que la caída del hombre es severa, es grave, trajo problemas para el ser humano radicales, la caída del ser humano es radical, y vamos a estar de acuerdo en que en base a eso, sin la gracia, sería imposible que nosotros podamos tener fe y llegar a ser salvos. En ese punto yo creo que vamos a estar de acuerdo. Donde no vamos a estar de acuerdo es que ellos van a decir que la gracia se puede resistir. O sea, el ser humano, por su voluntad, puede poner resistencia a la gracia que Dios le quiere dar. Y hay otro punto, que este es un poquito más controversial, que tiene que ver con si la salvación se puede perder o no. ¿Por qué digo que es controversial? Porque en los primeros documentos los arminianos van a decir que se necesita un quehacer teológico un poquito más profundo para saber si esto es así o no. Pero después, cuando ya va pasando el tiempo, los documentos que van saliendo desde el arminianismo ya van afirmando que efectivamente un creyente regenerado pudiera perder la salvación. Entonces, ese, en grande rasgo, digamos, es el documento que redactan los arminianos. Ahora, alguien podría decir, oye, pero protestaron, estuvieron en contra. Personalmente yo estoy de acuerdo con el sentir que tuvo Arminio. No estoy de acuerdo con su teología, no estoy de acuerdo con sus conclusiones, pero estoy de acuerdo con el sentir que él tuvo, con el sentir que tuvieron sus estudiantes. ¿En qué sentido? Es que no dieron nada por hecho. O sea, ellos se sentaron y analizaron las doctrinas y vengan de quien vengan, aunque vengan de una mente brillante como la de Calvino, ellos estuvieron dispuestos a analizarlas. Y ese es un punto fundamental dentro del protestantismo. Los protestantes estamos llamados nosotros siempre a analizar las doctrinas. Tenemos que analizar si es que nuestras confesiones de fe están apegadas a la Escritura para ver si es que efectivamente estamos creyendo en algo que la Biblia afirma. Entonces, tenemos que tener claro nosotros como protestantes que este sentir de analizar las cosas y de muchas veces tener que verla con lupa, esto es un sentir que es parte de ser protestante. Tenemos que tener claro que la iglesia siempre se sigue reformando. Y ese es uno de los distintivos, de los gritos de guerra que tuvieron los reformadores. Ellos van a decir, Ecclesia reformata sempre reformanda, secundum verbum Dei. O sea, la iglesia reformada siempre se está reformando en base a la palabra de Dios. Y ahí quizá está nuestro límite en cuanto a nuestras inquietudes. Ahí está el límite para las inquietudes de Arminio o de sus estudiantes, que yo puedo tener la inquietud, puedo querer analizar las cosas, pero cuando la Biblia habla claro en algo, se acabó la discusión. Entonces, yo aplaudo el sentir que tuvo Arminio, pero digo, bueno, en este sentido la Biblia habló claro, así que la inquietud que tú tenías ya tiene que ser acallada. Pero lo considero bueno. Bueno, para seguir con el tema, a raíz de esto que hicieron los remonstrantes, se hace una especie
de contrarrespuesta, podríamos decir, y se hace un sínodo, donde se convocan a distintas congregaciones reformadas de diferentes partes y se juntan en Dort. Por eso se conoce como el sínodo de Dort, como el sínodo de Dordrecht, o quizás algún libro por ahí lo van a encontrar ustedes como los cánones de Dort. Bueno, ahí pasaron meses y meses estas personas convocadas de diferentes partes, estuvieron discutiendo, estuvieron analizando la escritura, estuvieron viendo también las declaraciones históricas de fe, y una de las resoluciones es que se condena el arminianismo. Personalmente yo creo que es una conclusión un poquito exagerada, pero bueno, se condena ahí el arminianismo, y no solamente eso, sino que se le da una respuesta reformada a los puntos del arminianismo. Y ahí, en ese contexto es donde aparece lo que hoy día nosotros conocemos como los 5 puntos del calvinismo, o como las doctrinas de la gracia. Es ahí, en ese contexto, donde aparecen de manera sistematizada, podríamos decir, las doctrinas de la gracia. Se toman estos 5 puntos de los cánones de Dort, se formulan en respuesta a los 5 puntos del arminianismo, y eso es como nos llega a nosotros hoy en día las doctrinas de la gracia. Bueno, a pesar de que el arminianismo se llama así en honor a Arminio y el calvinismo se llama así en honor a Calvino, hay que aclarar que ellos ya estaban súper muertos y enterrados para esta fecha. O sea, Arminio y Calvino no tienen absolutamente nada que ver en la discusión que se llevó a cabo. Pero, sin embargo, bueno, las doctrinas llevan su nombre. Y después, con el paso de los años, no recuerdo en este momento la fecha exacta, pero ya estamos hablando ya a principios del siglo XX, o sea, pasaron un montón de años, y se etiquetaron estos puntos del sínodo de Dort en un acróstico que es TULIP. Entonces de ahí viene el origen del TULIP del calvinismo, que es relativamente nuevo. Entonces, cada letra tiene que ver con una de las doctrinas de la gracia, con uno de los puntos del calvinismo. Obviamente están en inglés, pero por ejemplo la T tiene que ver con la depravación total, la U tiene que ver con la elección incondicional, unconditional election, la I es de la expiación, no, la L es de la expiación limitada, la I es de la gracia irresistible, y la P es de la perseverancia de los santos. Es así como nosotros hoy día entendemos los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia o el TULIP. Es así como llega a nosotros en el contexto histórico. Sí, y aquí hay que, bueno, como estamos entrando en este mundo que tal vez algunos sí conocen todo esto que acabas de compartirnos, José, pero otros no, otros pueden confundir, y he escuchado esta confusión. Cuando se hablan de doctrinas de la gracia, muchas veces la gente se va a las 5 solas, pero creo que ahora desarrollándolo bien se puede aclarar esa distinción, ¿no? Y tal vez podríamos hacer un pequeño paréntesis de explicar un poco qué son las 5 solas y cómo se distinguen de las doctrinas de la gracia, pero tampoco es que se desligan. Claro, estamos hablando desde el ámbito protestante. Las 5 solas nosotros podríamos decir que son 5 distintivos de cualquier iglesia protestante. Son la escritura, que es que la escritura es nuestra máxima autoridad en materia de fe y conducta. Todo lo que tiene que ver con nuestra conducta y todo lo que tiene que ver en cuanto a nuestra fe, lo encontramos de manera infalible en la escritura. Sola fide, que nuestra justificación es solamente por fe, no por algo que nosotros podamos hacer delante de Dios para justificarnos nosotros mismos, sino que somos justificados no por obras, sino que solamente por fe. La sola gracia, que nuestra salvación es solamente por gracia, o sea, no hubo nada en mí que llevara a Dios a tener misericordia, sino que fue netamente el puro efecto de su voluntad el que llevó a tener misericordia de nosotros y a darnos esta gracia salvadora. Solo es Cristo, nuestra salvación es solamente por los méritos de Cristo. Nosotros no sumamos a los méritos de Cristo ni restamos a los méritos de Cristo. Los méritos del Señor son suficientes para nuestra salvación. Y el último, que ya viene poniéndose después, es Soli Deo Gloria. Como yo no tuve absolutamente nada que ver en mi salvación, toda la gloria es para el Señor. Así que esas son las 5 solas, y esto podríamos decir que son distintivos de una iglesia protestante. Pero dentro del protestantismo hay una distinción en el ámbito soteriológico en cuanto a las doctrinas de la salvación, y ahí es donde se distinguen las doctrinas de la gracia del arminianismo. Estamos hablando de iglesias protestantes que se identifican con estas 5 solas, pero que en el ámbito soteriológico en cuanto a la salvación tienen una diferencia. Los calvinistas van a estar por un lado tomando la herencia de la teología reformada,
que viene de Calvino, todo ese quehacer teológico, y se van a identificar con los 5 puntos del calvinismo. Y por otro lado están los arminianos, que ellos se van a tomar efectivamente de este documento que hacen los remonstrantes, donde se muestran los 5 puntos del arminianismo. Entonces, si bien están enlazadas, no son lo mismo, no estamos hablando de los mismos temas. Con todo esto que hemos hablado, José, me gustaría que ya podamos ir entrando en el desarrollo justamente de los puntos de las doctrinas de la gracia y para poder aprovechar esta hora de programa que tenemos. Adelante. Bueno, como les comenté antes, a principios del siglo XX se etiquetan, podríamos decir, estos 5 puntos que se concluyen en Dort y se hace el tulip. Y la primera letra tiene que ver con la depravación total. Esto me gustaría aclararlo porque cuando se habla acerca de la depravación total, muchas personas dicen, o sea que ya somos terribles, somos completamente malos. La depravación total no está hablando de eso. Yo sé que las etiquetas que se le da al tulip pueden tener cierta confusión y que yo espero que hoy día la podamos aclarar. También aclaro que lo voy a abordar de manera bien general por un tema de tiempo. En la pura depravación total nosotros deberíamos estar un buen rato hablando, pero por temas de tiempo no se puede. Pero una de las cosas que me gustaría aclarar primero es que cuando hablamos de depravación total no se está hablando de que el hombre ya es todo lo malo que podría llegar a ser. Porque yo siempre puedo llegar a ser más malo de lo que soy hoy día. Entonces, cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando sobre que la caída fue tan radical y fue tan grave, el pecado afectó tan fuerte al ser humano que se vieron afectadas todas las áreas que tienen que ver con el ser humano. Su mente, sus emociones, su voluntad, su cuerpo, etc. Entonces, va a explicar la depravación total que el hombre natural es incapaz de poder venir a Dios por su propia iniciativa, porque él quiere o por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, está esclavo del pecado. Y como es esclavo del pecado, está constituido enemigo de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Escritura, nos va a decir Pablo en Efesios 2, él va a decir que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Después, por ejemplo, Pablo también va a decir en el libro de Romanos 3, por ejemplo, que no hay un justo, no hay ni siquiera uno, no hay alguien que entienda, no hay ni siquiera alguien que busque a Dios. Y en Primera de Corintios, justamente Pablo va a estar hablando en el capítulo 2, él va a estar diciendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y ni siquiera puede, para él son locura. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de la depravación total, estamos hablando de que la caída fue tan radical que afectó las áreas de nuestra vida, la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo. El hombre es incapaz por su propia voluntad de ir a Dios, de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, está muerto. A lo mejor alguien pudiera decir que suele ser la objeción que sale ante este tema. Bueno, entonces ya no hay libre albedrío, pues yo soy pecador y estoy ya frito, como decimos acá en Chile, no tengo nada que hacer. Lo primero que yo pienso que hay que hacer ante esa pregunta, que es válida, es aclarar qué es lo que estamos entendiendo por libre albedrío o qué es lo que entendían las personas de esa época por libre albedrío. Si alguien me va a decir a mí, Jesse, que libre albedrío es que yo siempre decido libremente, sin ninguna inclinación a nada, yo le diría que eso no es un buen concepto de libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros siempre elegimos en base a algo. Cuando yo voy y me compro un helado y me dicen hay de tal sabor y de tal sabor, yo elijo un sabor específico porque tengo inclinaciones a ese sabor. Tengo algo que determina mi elección. Yo puedo decir, no, es que me gusta este sabor. Y si elijo el otro, puede ser que nunca lo haya probado. Pero ese deseo de querer saber cómo es el sabor de ese helado, me lleva a mí a tomar la decisión. Cuando elegimos un champú, lo elegimos por algo. Cuando vamos a comprar una cama, elegimos esa cama por algo. Entonces, todo lo que yo elijo siempre está determinado por algún factor que me lleva a mí a elegirlo. No existe eso de que yo elijo libremente sin ninguna inclinación a nada. Cuando nosotros hacemos la elección de algo, siempre la hacemos en base a alguna inclinación que nosotros tenemos, algún gusto, algún deseo. Entonces, el hombre siempre tiene libre albedrío en este sentido, para que quede claro. Siempre tiene libre albedrío en el sentido de que el hombre siempre hace lo que quiere hacer. Pero esa decisión siempre está determinada por un deseo que tiene. Y el deseo del hombre, según la Escritura, desde la caída siempre es hacia el pecado. Por ejemplo,
en el libro de Génesis, en el capítulo 6, va a decir que todo designio del ser humano, que todos los pensamientos del corazón del ser humano siempre van de continuo hacia el mal. El Génesis lo va a dejar claro en el capítulo 6. El libro de Romanos también nos va a explicar a nosotros en el capítulo 8. Pablo va a decir que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces la Biblia a nosotros nos muestra efectivamente que hay se me fue la palabra, que está el hombre inhabilitado, podríamos decir más sencillo, para poder ir a Dios, porque desde la caída en adelante se afectó su mente, se afectaron sus emociones, se afectó su voluntad, se afectó su cuerpo. Entonces el hombre natural es incapaz de ir a Dios porque está muerto espiritualmente. Eso es lo primero que muestran las doctrinas de la gracia, como que nos ponen delante de un espejo y nos dicen, esto eres tú y tienes un problema. Eso es lo primero que quiere dejar claro el Tulip, la doctrina de la gracia o el primero de los 5 puntos del calvinismo, que es la depravación total, Jesse. Bueno, el segundo punto del Tulip es la U y tiene que ver con la elección incondicional. ¿Cómo tenemos que entender nosotros la elección incondicional? Como el acto de Dios de elegir a algunas personas para salvación. Ojo aquí, no por algo que esas personas hicieron o vayan a hacer, sino que netamente por su soberanía, que es lo que yo le decía al principio. Las doctrinas de la gracia ensalzan la soberanía de Dios en la salvación del ser humano. Un arminiano, por ejemplo, si es que lo queremos contraponer, va a decir que Dios prevé que tú vas a decir que sí, y en base a eso, Él te va a elegir. Pero yo veo un par de problemas con eso, y problemas que pudiesen ser bien graves. Por ejemplo, si Dios toma decisiones en base a lo que yo digo, entonces Él no es total y absolutamente soberano. Otro problema que yo veo es que si Dios ve el futuro y en base a eso elige, entonces Dios se actualiza. Dios está recibiendo información nueva, pero Dios en sus atributos muestra claramente que es omnisciente. Dios no necesita recibir ningún tipo de información porque Él ya lo sabe absolutamente todo. Eso es, bueno, un par de problemas más, pero esos son los problemas más graves que yo veo con el arminianismo. Sobre todo cuando yo voy a la escritura y, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, va a decir Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y que nos predestinó, ¿cierto? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, no hubo nada que moviera a Dios a tener misericordia de mí, sino que fue el puro afecto de su voluntad en base a su soberanía. El libro de Tesalonicenses también va a decir que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Entonces, la depravación total, que fue el primer punto que nosotros estuvimos viendo, ya nos mostró que estamos todos en la misma condición, o sea, somos todos pecadores. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿qué hace la diferencia entonces si somos todos pecadores y estamos todos muertos espiritualmente? ¿Qué hace la diferencia en que una persona diga que sí y otra persona diga que no? ¿Hubo algo especial en una persona que la otra no tuvo? Alguien podría decir quizá, no, yo creo que yo dije que sí porque yo busqué a Dios. No, 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 no. Romanos 3 ya dejó bien clarito que nadie busca a Dios, ni siquiera uno, no hay ni siquiera un justo. Entonces, si yo soy pecador igual que mi vecino, ¿por qué yo y no mi vecino, Jesse? Yo a veces miro a mi vecino y digo, pero él es hasta mejor persona que yo. ¿Y por qué yo sí y él no? Cuando nosotros vamos a la Escritura, por ejemplo, y vemos a Judas y a Pedro, los dos negaron a Cristo. ¿Pero por qué Pedro sí y Judas no? La respuesta que van a dar las doctrinas de la gracia es que solamente hay una respuesta para esto y es la elección incondicional de Dios. Incondicional porque no fue en base a algo que tú hiciste, sino que fue netamente al puro afecto de su voluntad. Y esto es lo que va a decir Pablo en el libro de Romanos 9. Mira, lo voy a buscar en la Biblia, dame un segundo. Aquí sí, en el libro de Romanos 9, lo voy a buscar acá para poder leerlo de manera correcta. Justamente Pablo, hablando acerca de la elección, va a decir lo siguiente. Él va a tomar como ejemplo a Jacob y a Esaú. Dos personas que compartieron el mismo vientre, nacieron el mismo día, compartieron la misma alimentación, la misma crianza, tuvieron los mismos papás de la misma zona. O sea, si hay unas personas que tienen igualdad de condiciones, son Jacob y Esaú. Pero miren lo que va a decir Pablo en el libro de Romanos. Él va a decir
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dos personas que están en igualdad de condiciones, pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, él dice, a Jacob amé, pero a Esaú yo aborrecí. Y a lo mejor alguien podría decir, porque suele salir esta pregunta, oye, pero eso es un poquito injusto, pues. ¿Por qué Dios no salvó a los dos? Pero el apóstol Pablo, como anteponiéndose a esta pregunta que pudiera surgir, en el versículo 14, él va a decir, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera va a responder el apóstol Pablo. Ni se te pase por la cabeza a ti decir que hay injusticia en Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Me gustaría que lo entendieran así. Esta es la masa de la humanidad. Si Dios decidiera darle justicia a toda la humanidad y mandarlos al infierno, Dios no estaría cometiendo ningún acto injusto porque es lo que la humanidad merece a causa de su pecado, a causa de la depravación total, a causa de su maldad, a causa de su enemistad con Dios. Si Dios decidiera darle la justicia que merece esta masa de la humanidad y los manda a todo al infierno, Dios no está cometiendo ninguna injusticia. Es lo que la humanidad merece. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él decide a esta masa de la humanidad darle misericordia por medio de los méritos de Cristo, por medio de la justificación en Cristo. Entonces, los que están acá reciben misericordia de parte de Dios y los que están acá reciben justicia de parte de Dios. Pero nadie, absolutamente nadie en la historia de la humanidad va a recibir injusticia. Los que se salvan porque recibieron la misericordia del Señor por medio de los méritos de Cristo, y los que están acá no están recibiendo injusticia, están recibiendo exactamente lo que ellos tienen que recibir, que es la justicia de Dios. Entonces los de acá reciben misericordia y los de acá reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Y eso es lo que dice después el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, donde dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de que tú dijiste que sí y Dios dijo, como dijo que sí, entonces lo voy a elegir. No. No dependió de ninguna obra tuya. No dependió de que tú dijiste que sí porque quisiste decir que sí. Dependió netamente de la misericordia de Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí hay una frase de Spurgeon que a mí me encanta, que él va a decir, estoy tan seguro que Dios me eligió antes que yo naciera, porque si lo hubiese hecho después que yo naciera, entonces no me habría elegido, porque yo soy un pecador, tengo la salvación desde la eternidad porque Dios me predestinó para salvación por el puro afecto de su voluntad, no por algo que yo haya hecho y que Dios haya visto en el futuro, sino que fue el puro afecto de su voluntad y por su libre soberanía. Eso es lo que habla la elección incondicional, que vendría siendo la U del Turing. Después viene la expresión limitada, que yo creo que es como uno de los puntos más controversiales, incluso cuando ustedes tengan la oportunidad de leer algún libro o de estudiar a profundidad los cánones de Dort, este punto ahí trajo controversias. ¿Por qué? Porque algunos defendían la expresión limitada y otros defendían algo que se llama universalismo hipotético. Es un tema bien largo, pero para que ustedes sepan que es un punto bien controversial. Incluso dentro del mundo calvinista hay unos que se dicen calvinistas de 4 puntos. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen problema con la expiación limitada. Y esta doctrina, Jesse, no es una doctrina difícil de entender. Yo creo que la van a entender a la primera. Lo que pasa es que es muy difícil de aceptar. Y ahí está el problema. ¿Qué es lo que dice la expiación limitada? La expiación limitada explica que Cristo muere solo y únicamente por sus elegidos, asegurando la salvación de aquellos por la cual Él murió. Un arminiano, por ejemplo, diría que Dios hace posible la salvación para todos. ¿Cuál es el problema ahí? Es que para el arminiano depende de la respuesta que va a dar la persona. Entonces, aunque Cristo hiciese posible la salvación para todos, puede que nadie se salve. Entonces, dentro de la mirada arminiana,
La salvación es posible para todos, pero no es segura para nadie. Pero dentro del calvinismo, el calvinismo va a decir, la salvación es segura porque Cristo murió por aquellos que el Padre le dio. La salvación es segura para aquellos por los cuales Cristo murió. Y eso es lo que va a decir Juan en el capítulo 6, ¿cierto? Que Cristo va a decir, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. También en la oración sacerdotal, como se conoce en Juan 17, Cristo es bien tajante y dice, no te pido por el mundo, yo ruego por ellos, porque ellos son los que tú me diste. Cristo no ruega por el mundo, no ruega por la humanidad, ruega por aquellos que el Padre le dio. En Juan 10, por ejemplo, va a decir que Él pone su vida por sus ovejas. Y en Mateo 1:21, ¿cierto? Este pasaje bien conocido, dice, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la Biblia no muestra un universalismo. No todos se van a salvar. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo en este punto en cuanto al arminianismo? Es que supongamos que Cristo pagó en la cruz por los pecados de la humanidad, para hacer posible todos los pecados, o sea, para poder perdonar todos los pecados de la humanidad y hacer posible la salvación, hacer posible la salvación de toda la humanidad. Supongamos que Cristo pagó por el pecado de ellos, pero no se salvan, no dicen que sí, y se van al infierno. ¿Cuál es el problema con eso? Es que ese pecado entonces se estaría pagando dos veces. Lo pagó Cristo en la cruz y además lo está pagando esta persona que no quiso decir que sí. Entonces yo creo que negar la expresión limitada, Jesse, trae bastantes problemas en el quehacer teológico y trae bastantes problemas con versículos que son claros como ese. No te pido por el mundo, te pido por ellos. Por eso es que tú me diste. Entonces la expiación limitada va a decir que Cristo asegura la salvación de esos por los cuales murió. No es que murió por toda la humanidad como para hacer posible la salvación y esperando que alguien diga que sí, sino que por eso por los cuales murió, Él asegura la salvación de aquellos que el Padre le dio. Ese vendría siendo el punto de la expiación limitada. El siguiente punto es la gracia irresistible. Y aquí también tenemos un problema en cuanto a la terminología, a la etiqueta que le pone el Tulip, porque la palabra irresistible igual trae algunos problemitas de comprensión, pero bueno, hay que entenderla y espero que la puedan entender como esta definición. La gracia salvadora de Dios vence la resistencia del corazón del ser humano y lo lleva sí o sí, de manera infalible, al pecador a que tenga fe en Cristo. Ahora, esto no se trata de que Dios está obligando a las personas así, ven para acá. No es una obligación, sino que hay una transformación interna en el ser humano que cambia la voluntad y despierta el deseo que antes no estaba, ahora despierta ese deseo por Dios. O sea, lo que yo quiero que quede claro es que no es que Dios te obligue a ir en contra de tu voluntad, porque muchos imaginan que el calvinismo es eso, como un montón de personas diciendo, no, yo no quiero ser salvo, y que Dios le está diciendo, no, ven para acá, tienes que ir igual. No es eso. La gracia irresistible no es eso. Lo que está diciendo es que la obra regeneradora de Dios abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, y ahora nosotros podemos ver con más claridad sus maravillas, y ahora somos libres para poder decir, sí, acepto. Lo que yo quiero que quede claro es que yo me acerqué al Señor cuando yo me quise acercar al Señor. Pero antes de que yo quisiera acercarme al Señor, Dios tuvo que actuar, Dios me tuvo que dar vida cuando yo estaba muerto espiritualmente. Entonces, a pesar de que yo voy libremente a decir que sí, para que yo pueda ir libremente a decirle que sí al Señor, Dios tuvo que actuar en mí, me tuvo que dar vida, y ahora yo, ahora que puedo ver, ahora que soy libre verdaderamente, yo digo sí. Entonces, la gracia irresistible es cuando Dios llama a una persona y esa persona de manera efectiva, sí o sí, va a llegar a Dios porque el Dios Todopoderoso obró en él. Espero que se vaya entendiendo ahí el asunto. ¿Dónde podemos ver esto nosotros? Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, se nos va a relatar la historia de Lidia, que Pablo está predicando y dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue Dios el que abrió el corazón de Lidia. Romano 8, este pasaje bien conocido, va a decir que él a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos que llamó, también justificó. En el Antiguo Testamento hay un versículo
En Ezequiel, por ejemplo, que va a decir, y yo les voy a dar un corazón nuevo y ahora van a andar ustedes bajo mi estatuto. Hay una cita que me encanta que es de Jonathan Edwards, que yo creo que lo resume muy bien. Jonathan Edwards va a decir que Dios no derriba la voluntad del hombre, sino que la renueva. Y eso es importante que nosotros podamos entender en la gracia irresistible. O sea, incluso cuando dijimos que sí libremente, ahí también Dios actuó. Y es Dios el que resucitó este corazón muerto que yo tenía y creó en él un deseo irresistible por querer ir eh, detrás de Cristo, por ir a servir a Cristo, por reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces, incluso en mi respuesta del sí, nosotros seguimos viendo que la obra es del Señor. Ahí vemos cuál es la importancia, ya hacia dónde apuntan las doctrinas de la gracia, a que la obra de nuestra salvación es completamente del Señor. La gracia irresistible, la expresión limitada, la elección incondicional, nos van mostrando a nosotros que mi salvación, lo que yo puedo decir hoy día y decir, sí, soy salvo, fue netamente obra del Señor, por su soberanía, por el puro afecto de su voluntad. Y el último punto del tulip vendría siendo la P, que es de la perseverancia de los santos. Aquí también hay un tema con la terminología. Lamentablemente, el tulip da mucha confusión en cuanto a la etiqueta que pone ahí. ¿Por qué? Porque la perseverancia de los santos pudiera pensar a alguien que se está diciendo que la persona persevera por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, pero no es así. Incluso algunos teólogos cambian la perseverancia de los santos y ponen la preservancia de los santos. ¿Qué quiere decir la perseverancia o la preservancia de los santos? Que a esos que Dios salvó van a perseverar hasta el final sí o sí. No por su fuerza, no porque son capaces de hacerlo, sino que porque el poder de Dios los va a guardar para que puedan perseverar hasta el final. Entonces, se trata de que nosotros podamos reconocer la obra completa de Dios desde que empieza hasta la glorificación, hasta que termina. Sí o sí, aquellos que Dios determinó desde la eternidad escoger para salvación, sí o sí se van a salvar y van a perseverar hasta el final porque Dios los va a sustentar. Esto nos muestra a nosotros, por ejemplo, la fidelidad del Señor en sus promesas. Él nos prometió, Él nos dio salvación y no hay forma, esto quiero que quede claro, no hay forma de que yo me pueda perder porque es Dios mismo el que me sustenta. Esto es lo que va a decir, por ejemplo, el libro de Juan en el capítulo 10, que dice que Él nos da vida eterna y no vamos a perecer jamás. Y Filipenses 1, este pasaje bien conocido va a decir, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Calvino, por ejemplo, va a decir que la perseverancia de los santos no depende de mis propias fuerzas. Nosotros no perseveramos por nosotros mismos, sino que perseveramos porque Dios se mantiene fiel a sus escogidos. Dios se mantiene fiel. Entonces, ¿el creyente puede pecar? Por supuesto que sí. Seguimos pecando. ¿Podemos caer en algún momento? Por supuesto que sí. Pero nunca nosotros vamos a ser abandonados por Dios. Nunca vamos a ser abandonados por Dios porque Él es fiel en cumplir su promesa. Ya a estos que escogió, Él los va a hacer perseverar y los va a preservar hasta el día de Cristo. Eso es lo que podría decir en cuanto a la perseverancia de los santos, Jesse.